Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios, nos gozamos, amén, de poder estar en la casa del Señor, de alabar y bendecir su santo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a estar puestos de pie, gloria a Jesús, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Bendito eres Dios para siempre, te adoramos, aleluya. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 y 2. Grande eres, Señor, te adoramos, aleluya. ¿Se gozan en esta noche, hermanos? Gracias, Dios, te adoramos, aleluya. Nos gozamos, amén, porque el Señor es bueno, aleluya, y nos tiene con bien y nos tiene en su casa, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Deuteronomio 8, versículo 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahí, gloria a Jesús. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él obrando y bendiciendo nuestras vidas en esta noche, amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios eterno. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, por el privilegio, Padre, de poder estar en tu casa para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, Padre, reconociendo, Señor, que no somos nada, que no podemos sin ti, Señor, pero que tú estás con nosotros como poderoso gigante, ayudándonos, Señor, y fortaleciendo cada vida, cada corazón, Señor. En esta noche delante de tu presencia me pongo, Señor, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, que veas la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, que traigas una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, mi Dios, que obres de una manera especial conforme a la necesidad, Señor, no solo de los que están aquí, sino también los que nos miran en sus hogares, Señor, o en cualquier lugar donde se encuentren, Señor, que hasta ahí llegue tu palabra, bendiciendo las vidas y los corazones, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor, sino antes bien haga la obra en cada vida, en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, creyendo que tú tienes el control, que tú tienes el poder, Señor, para cambiar las vidas, mi Dios, y para traer salvación a alguna vida en esta noche, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, te adoramos en esta noche, aleluya. Puede tomar su lugar, hermano, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor, amén, que Él ha sido bueno para con nosotros, amén. Y en esta noche una historia que ya todos conocemos, amén, muy conocida de todos nosotros, gloria a Jesús, y que tiene mucho que ver o tiene mucho que decir, la actitud en el proceso. Gloria a Jesús, es el tema de esta noche, actitud en el proceso. Gloria a Jesús. Últimamente hemos estado escuchando varios mensajes de el proceso que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios quiere y lo que Dios permite que pase en nosotros o alrededor de nosotros, que va moldeando nuestro carácter, que va ayudándonos y que va ajustándonos, ¿verdad?, para caminar mejor en el camino del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y pues en la Biblia nos encontramos muchos ejemplos, muchas historias, gloria a Jesús, que nos sirven a nuestros días, que las podemos aplicar como ejemplos para no caer en esos mismos errores, sino al contrario, amén, para ser mejores, gloria a Dios, aleluya. Y aquí nos está hablando el libro de Deuteronomio de un recordatorio, gloria a Jesús, de algunos acontecimientos importantes que pasó en el pueblo de Israel durante su camino, durante su salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Como les decía en un principio, pues todos conocemos la historia del pueblo de Israel estando como esclavo en Egipto, gloria a Jesús, y que de ahí Dios levantó a un libertador grande, gloria a Dios, aleluya, llamándose Moisés, amén. Y cómo Dios perseveró esta vida de Moisés siendo desde bebé, lo guardó y lo hizo un hombre poderoso, gloria a Jesús, que después llamó para usarlo para su gloria y su honra, gloria a Jesús, aleluya. Qué hermoso es el Señor, amén, porque cuando tiene un propósito en la vida de alguien, dice la palabra del Señor en Jeremías, desde el vientre de tu madre
yo te había escogido ya, gloria a Jesús. Nosotros no sabemos desde cuándo el Señor nos escogió. A lo mejor también desde el vientre de nuestra madre el Señor ya tenía ese plan, ese propósito para nuestras vidas. No importa que a lo mejor usted a los 20, a los 30, a los 40 o aún a los 50 años haya venido a entregar su vida al Señor. Desde hace mucho tiempo atrás el Señor ya lo tenía en su mente, gloria a Jesús. El Señor ya tenía un plan y un propósito para usted, aleluya. Y en esta noche, gloria a Jesús, el Señor le dice algunas palabras claves al pueblo de Israel, y aquí en el capítulo 8 de Deuteronomio, y le dice en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Era como un consejo, una advertencia para que el pueblo de Israel guardara y pusiera por obra los mandamientos del Señor. Como les decía en un principio, cuando el Señor los sacó de tierra de Egipto, los sacó con una promesa de llevarlos a una tierra mejor, a una tierra donde no solamente iban a ser libres de la esclavitud donde vivían, pero donde también iban a tener una mejor vida, un mejor futuro, gloria a Jesús. Y Moisés, gloria a Dios, era el indicado para sacarlos de esa esclavitud, gloria a Jesús, el gran libertador, el gran hombre de Dios, aleluya, el cual Dios trata con él de una manera especial hasta poderlo usar para llevar a este pueblo numeroso y pasarlo por ese mar rojo. Fue una cosa tremenda, gloria a Jesús, que si uno se pone a imaginar o a pensar cómo fue esa salida del pueblo de Egipto, cómo fue desde el primer momento cuando Moisés se presentó a Faraón y le dijo que dejara ir al pueblo de Dios, cómo empezó a levantarse el enemigo contra ellos para no dejarlos ir, mas sin embargo vemos la mano de Dios poderosa a favor de su pueblo. Y es como, yo me imaginaba así como una película de acción, donde estaba el pueblo en esa preparación, porque el Señor los estaba guiando y les estaba diciendo qué es lo que tenían que hacer, y ahí estaba el pueblo atento a lo que Dios les dijera para ellos actuar, atento al momento en que Moisés les dijera, es hora de salir, es hora de marchar, para empezar a marchar, gloria a Jesús, aleluya. No sé cuántos de ustedes últimamente se han movido de casa, de vivienda, y ustedes saben que mientras está todo tranquilo en casa, no sabemos ni lo que tenemos, ¿verdad? Pero una vez empezamos a hacer paquetes, a hacer cajas, a sacar cosas, nos salen cosas que ni siquiera sabíamos ya que teníamos, gloria a Jesús, y empieza a salir un montón de cosas. Imagínense ese pueblo que ya tenía años y años viviendo en Egipto, que ya estaba bien acostumbrado, y de repente les dijeron, nos vamos, Dios nos llama a una vida mejor, a un lugar mejor, gloria a Jesús. Empezaron a hacer maletas, empezaron a llevarse todo lo que les pertenecía, llevaban animales, llevaban gallinas, llevaban de todo, gloria a Jesús, porque iban caminando, iban en carretas, llevaban sus cosas. Imagínense, hermano, aquellas familias que tenían 5 o 6 hijos, el cargar con todo el montón de niños, con todo lo que tenían, gloria a Jesús, y tenían que salir. No podían quedarse, era hora de salir, gloria a Jesús. Y era algo como toda la gente en esa forma o en esa actitud de querer ya salir de ese lugar, porque ya estaban cansados de esa esclavitud. Empezaron a hacer maletas, empezaron a prepararse para irse hasta llegar al Mar Rojo, que como ustedes saben, Dios los cruzó por ahí en seco, dice la palabra del Señor, amén. Con brazo fuerte y poderoso, Dios los sacó y los cruzó el Mar Rojo en seco. Pero ¿qué vemos después cuando ya estaban del otro lado? Cuando ya el enemigo había quedado atrás, cuando ya el enemigo que los perseguía había quedado ahogado prácticamente en el Mar Rojo. Es como cuando usted está en una carrera, cuando usted está en un afán, digamos, a la hora de la comida, está cocinando y está apurada, está rápido, que ya voy a terminar, necesito apurarme, necesito ya. Y cuando ya termina de hacer todo eso, queda como, ¿y ahora qué? Como en pausa, como que ya se empieza, como dicen, a enfriarse el cuerpo, empieza uno a pensar mejor y a ver, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a hacer?
Ya estando del otro lado, el pueblo de Israel empezó a ver qué es lo que les esperaba, qué es lo que iban a hacer, cómo iban a llegar de este punto A, donde estaban, a este punto B, que no miraban todavía. Ellos ya conocían perfectamente de dónde Dios los había sacado, cómo se vivía allá, cómo se trabajaba allá, todo lo conocían. Pero no sabían qué era lo que les esperaba, era algo desconocido. Iban a tardar en llegar del punto A al punto B. Era un proceso nuevo que les esperaba, era algo que no tenían ellos realmente en consideración, tal vez porque lo que al principio les motivó, lo que al principio les hizo sentirse bien, era el que iban a ser libres. Pero ahora que ya tenían la libertad, ¿qué iban a hacer? Ahora que ya estaban en terreno libre, ¿qué es lo que les esperaba? Gloria a Jesús. Y aquí prácticamente cuando leemos en el capítulo 8, está Moisés recordándoles, porque aquí ya había pasado todo, aquí ya estaban en prácticamente días de entrar a la tierra prometida. Ya estaban a un paso de la tierra prometida para este tiempo. Pero aún así, en muchos pasajes de la palabra encontramos esta recomendación que les hacía Dios a través de Moisés, diciéndoles: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidar lo que Dios ha hecho contigo, acuérdate de lo que Dios hizo contigo, acuérdate de dónde te sacó tu Dios, acuérdate. No sé por qué tanto les recordaba el Señor, gloria a Jesús. No sé si usted muchas de las veces lo hace con sus hijos. Tal vez aquí no tanto como allá en el país de uno, ¿verdad? Cuando lo mandaban a uno a la tienda a comprar una sopita y le decía a la mamá: quiero una sopita de letras. Y uno iba todo el camino, sopa de letras, sopa de letras, sopa de letras. Y cuando llegaba a la tienda, ya se le había olvidado y pedía una de estrellitas o de otra cosa. Y llegaba a la casa y ahí va la mamá y lo regresaba uno. A mí me regresaba mi mamá que fuera a cambiarle la sopa, gloria a Jesús. Se nos olvida, gloria a Dios, aunque lo vayamos repitiendo y repitiendo, se nos olvida, gloria a Jesús. Entonces al pueblo de Israel también se le olvidaban ciertas cosas, y ya para este tiempo ya los conocía Moisés muy bien, ya sabía cómo ellos eran, ya sabía que eran pueblo olvidadizo, ya sabía que cualquier cosita los distraía y se olvidaban de las grandezas y de las maravillas que Dios había hecho para con ellos, gloria a Jesús. Por eso le dice: te acordarás todo el camino. Se refería, gloria a Jesús, no necesariamente a que si el camino estuviera lleno de piedras, a que si el camino tuviera árboles, a que si el camino hubiera habido esto o lo otro. Se refería al decirle estas palabras de que se acordara de cómo Dios había obrado en ellos, de cómo Dios había sido con ellos, como dice la palabra, que de día iba como columna de nube cubriéndolos, y de noche como columna de fuego guiándolos también y calentándolos, gloria a Jesús, en el camino. Dice también la palabra que en estos 40 años su ropa creció junto con ellos, su calzado creció junto con ellos. Y eso era un testimonio grande que el Señor quería que lo tuvieran siempre en su mente, en su pensamiento, en su corazón. Y no solamente eso, sino que lo transmitieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que fuera pasando de generación en generación lo que Dios había hecho con ellos en este desierto durante 40 años, gloria a Dios, aleluya. Y a través de este proceso vemos aquí, luego, cuando ya tenían como 3 días de camino por el desierto, gloria a Jesús, dice la palabra del Señor que de repente pues empezaron a buscar agua y no encontraban agua y no encontraban agua, y ahí el pueblo empezó a murmurar. Apenas 3 días ya de libertad, 3 días ya de que ya estaban libres, de que ya iban camino a la tierra prometida, y empiezan los problemas, gloria a Jesús, empieza el proceso de este pueblo. Una de las tantas pruebas que pasó fue esta, ¿verdad? Que llegaron a Mara y encontraron que las aguas estaban amargas. En Éxodo 15:25, el agua estaba amarga, no podían tomar de ella, gloria a Jesús. Pero aquí viene el Señor, y entonces Moisés viene y clama
a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En todo Dios tiene un propósito. Dios estaba probando al pueblo. En esta, si lo ponemos como un examen en este caso, el pueblo ya había sacado la primera mala, por decirlo así. La primera respuesta mala. ¿Por qué? Porque su actitud de ellos fueron de empezar a murmurar, de empezar a decir, mira, apenas vamos saliendo y ya no tenemos agua, ¿cómo le vamos a hacer? Y tal vez humanamente podemos justificar al pueblo y decir, pues tenían razón, iba toda la familia, estaban en el desierto, necesitaban agua, pero en lugar de ponerse y de clamar a Dios y de pedir misericordia, se pusieron a murmurar, se pusieron a quejarse, gloria a Jesús. Y es algo bien tremendo, amén, como el Señor todo lo tiene en su mirada prácticamente. Gloria a Jesús, no se le escapa nada al Señor de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestros dichos. El Señor lo está mirando todo, gloria a Jesús, aleluya. No se le va nada, no se le escapa nada, gloria a Jesús. Dice que ahí probó ahí probó Dios al pueblo, gloria a Jesús. Y entonces cuando Moisés clamó al Señor, todo se resolvió, amén, porque el Señor les dio esta agua, gloria a Jesús, que ahora podían beber todos, y ya todos muy contentos y muy felices, gloria a Jesús. Como que de repente vemos que este pueblo se parece un poco a nosotros, ¿verdad? Como que cuando todo nos va bien, todos bien contentos, bien felices, pero cuando ya no nos gusta algo, empezamos a murmurar, gloria a Jesús. Empezamos a decir, ¿por qué? Empezamos a criticar, empezamos a sacar nuestro punto de vista, gloria a Jesús. Y así estaba este pueblo, gloria a Dios, aleluya, ahí pensando, ¿qué está pasando aquí? Que no nos está yendo bien. Más adelante miramos cómo se empiezan a quejar de decir, allá en Egipto teníamos las ollas llenas de carne y nos saciábamos y comíamos pan hasta saciarnos, no nos hacía falta nada. Y mira aquí, nos trajeron a morir al desierto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Allá en el mundo teníamos un buen trabajo, allá en el mundo comíamos bien, allá en el mundo nos vestíamos bien, allá en el mundo éramos alegres, éramos felices, y venimos a Cristo y ahora me corren de un trabajo, me corren del otro, no tengo para la renta, ya ni siquiera he podido ir al restaurante, me enfermo de una cosa, me enfermo de otra. ¿Qué está pasando? Empezamos a murmurar, empezamos a preguntar, empezamos a hacer comparación entre la vida vieja y la vida nueva, gloria a Jesús. Lo que no debería de pasar, porque el Señor lo está observando, gloria a Jesús, el Señor lo está anotando, gloria a Jesús, aleluya. Acuérdense que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que aquel día Él va a abrir ese libro donde va a estar escrito todos nuestros hechos, gloria a Jesús. Así es de que el Señor tenga misericordia, hermanos, porque nosotros lo sabemos. Yo sabía eso, yo ya sé eso, pero cuando me ponía a leer todo esto, Dios mío, me daba temor. Créame que me daba temor, porque si hay santo, estás sabiendo, Señor, lo que estoy pensando ahorita, estás sabiendo lo que estoy sintiendo ahorita. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, todos los minutos, todos los segundos de nuestra vida, el Señor nos está mirando, gloria a Jesús. A veces le decimos eso a los jóvenes, o yo se los digo a mis hijos, Dios te está mirando, Dios te está mirando, pero se me olvida que también me está mirando a mí. No solamente está mirando a los jóvenes y a los niños que se porten bien, también a nosotros los adultos el Señor nos está mirando, gloria a Jesús. Y que el Señor nos ayude, gloria a Dios, aleluya, lo que hablamos, lo que pensamos, aún en nuestros lechos, aún en lo más secreto y lo más íntimo de nuestra casa, gloria a Jesús, donde pensamos que nadie nos escucha, porque el Señor dice en la palabra, ¿qué murmurabas allá en tus cabañas? ¿Qué murmurabas allá en tus tiendas? Estabas murmurando contra Moisés y contra Aarón, cuando ellos no son los que tienen el poder para cambiar las cosas, sino yo, dijo el Señor en una ocasión. ¿Por qué? Porque el pueblo se ponía rebelde, se ponía a murmurar, se ponía a hablar, gloria a Jesús.
Y de ahí viene este pasaje donde en Éxodo 20:20 el pueblo tan murmurador, tan que ellos querían lo mejor y que ellos querían las cosas ya y como ellos decían y todo, pero cuando escuchaban hablar a Dios con Moisés, les daba miedo, se atemorizaban. Y dice en Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Eso le dijo Moisés al pueblo, porque en esta ocasión Moisés había estado hablando con Dios y el pueblo, cuando escuchó retumbar ese monte y todo, se espantó. Hasta eso, gloria a Jesús. Querían que Dios les hiciera caso, querían que Dios les diera, querían que Dios les quitara lo que no les gustaba, querían que Dios hiciera lo que ellos quisieran, y cuando Dios venía y quería hablar con ellos, no querían porque les daba miedo, gloria a Jesús. Les daba miedo hablar con Dios y le decían a Moisés: no, Moisés, mejor habla tú con Dios, mejor ve y habla tú porque a nosotros nos da miedo. Eran cobardes, gloria a Jesús. Eran rebeldes y eran cobardes, gloria a Dios. Rebeldes porque querían hacer su santa voluntad y cobardes porque no querían tomar esa responsabilidad de hablar con Dios cara a cara, así como lo hacía Moisés. Y me llama la atención, gloria a Jesús, Moisés, porque Moisés estaba allí intercediendo por ese pueblo, gloria a Jesús. Primero Moisés no quería ser el líder y decía: no, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Yo no puedo hablar, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Pero ya cuando estuvo ahí metido, ya estaba Moisés en todo momento intercediendo por el pueblo. Señor, por favor, no los destruyas. Señor, por favor, ¿qué van a decir? Que los sacaste del pueblo de Egipto para destruirlos y dejarlos tirados en el camino. Ten misericordia, no hagas eso. Y aunque sabemos, hermanos, que eso le costó a Moisés también el no entrar a la tierra prometida. Gloria a Jesús. Este pueblo tan rebelde, este pueblo tan de dura cerviz, no solamente perecieron ellos, sino también hicieron perecer a su líder, gloria a Jesús. Pero perecer en el sentido de que no pudo él entrar a la tierra prometida, amén, porque sabemos que Moisés, pues Dios se lo llevó, ¿verdad? Dios escondió su cuerpo, gloria a Jesús. Pero qué tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede influenciar una persona a otra, gloria a Dios? Y yo me acordaba del canto que hemos cantado algunas veces, que dice que en mi proceso todos se fueron y todos me dejaron, y que solamente con Dios, y que si no me falta Dios estoy segura, ¿verdad? Y yo decía, aquí en este proceso era un proceso de cantidad de gente, porque eran más de 400,000 gentes y todas se unían para rebelarse en contra de Dios. En este proceso no estaban solos. En este proceso iba el montón de gente, y el montón de gente estaba en rebelión. Se unían para hacer lo malo, se unían para poner sus condiciones, se unían para pedir y demandar, no solamente no suplicar, sino demandar, que querían y querían ya. Gloria a Jesús, aleluya. Y es algo tremendo, gloria a Jesús, porque vemos cómo Dios, dice la Biblia, que es paciente, pero no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Porque Dios tiene un límite también, gloria a Jesús, de su misericordia, que tiene tanta misericordia, pero que ya llegó un momento en que este pueblo de plano, ya, gloria a Jesús, Dios tenía que hacer algo con ellos, aleluya. Y Él cumple su palabra, gloria a Jesús. Dios es Dios misericordioso, pero cumple su palabra también, gloria a Jesús. Entonces, hubo un acontecimiento muy marcado, gloria a Jesús, en este pueblo, que realmente cambió el rumbo de su historia, y no para bien, porque había muchas dudas en el pueblo. A pesar de que ya habían venido viendo su mano de misericordia, muchos dudaban de Dios. Muchos no creían, gloria a Jesús. Y dice en Éxodo 1:34 que se enojó Dios y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra, excepto Caleb. Y también dice la Biblia en el versículo 37, contra mí se airó Jehová diciendo:
tú tampoco entrarás a ella. Hablando Dios a Moisés. Solamente Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Dios se enojó tanto con este pueblo y de paso también con Moisés por estar siempre defendiéndoles y haciéndoles caso, que ni él pudo entrar a la tierra prometida. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que hubo una ocasión en que Dios los mandó a pelear, a la batalla, que les iba a entregar en sus manos a todas las tierras de alrededor, a todas las ciudades de el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Pero ellos no creyeron a la palabra de Dios, tuvieron temor porque dijeron: esas tribus son más grandes que nosotras, no vamos a poder vencerles. Entonces, gloria a Dios, dice en Deuteronomio 2:14: y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Por esta desobediencia, que no quisieron, que no creyeron a la palabra del Señor, que el Señor les dijo que fueran y no fueron, porque ellos se veían inferiores, ellos se veían menos, no quisieron ir a pelear, el Señor los dejó castigados 38 años. De un lugar del punto A al punto B, que lo podían haber recorrido en 2 años o en 3 años tal vez, tomando en cuenta los descansos que hacían, que iba tanta familia y tanta gente, se hicieron 40 años. 40 años, gloria a Jesús. Y nos dice en el libro de Hebreos 3:17: ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron, gloria a Jesús, tuvieron en poco la palabra de Dios, a pesar de haber visto todas sus maravillas. Cuando se trató de accionar en fe, no lo hicieron. Y aquí es donde les digo, gloria a Jesús, en Números 14:22, cómo el pueblo, gloria a Jesús, tienta a Dios y dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El Señor tenía ahí la notita de todas las veces que el pueblo lo estaba tentando. Dice: y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Gloria a Jesús. Los tenía bien anotados, gloria a Jesús. Yo no sé cuántas veces nos tiene anotados a nosotros allá, gloria a Dios. Y yo no sé, que el Señor tenga misericordia y ojalá y se pueda borrar, gloria a Jesús, las veces que hemos tentado a Dios. ¿Cómo lo hemos tentado? No sé. ¿Cómo hemos desobedecido o que no hemos creído a la palabra que Él nos ha dicho? No lo sé, gloria a Jesús. Pero que el Señor tenga misericordia y que no tome en cuenta esas veces, gloria a Jesús, que tal vez le hemos tentado, que tal vez hemos dudado de su mandato, de lo que Él nos ha dicho, gloria a Dios, aleluya. Y dice en Números 14:23, las consecuencias de tentar a Dios: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Gloria a Jesús, aleluya. Había un castigo y lo cumplió el Señor. Lo cumplió porque vemos que al final de cuentas solo entra Josué y Caleb con toda la congregación nueva que había. Son los que entran, gloria a Jesús. Son los que pueden. Dice la palabra del Señor que Moisés lo único que pudo hacer fue subirse al monte, no me acuerdo cómo se llama el monte que estaba allí enfrentito, gloria a Jesús, y de ahí divisó la tierra prometida. De ahí solamente pudo observarla. Alabado Dios, aleluya. No sé cuál será nuestra aflicción en estos días, en este tiempo, gloria a Jesús. No sé cómo sea el camino que nosotros estamos recorriendo para llegar del punto A, donde Cristo nos salvó,
al punto B, donde Cristo nos ha prometido la vida eterna, habitar delante de su presencia, estar en su presencia, gloria a Jesús, estar en ese lugar hermoso donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde no va a haber más sufrimiento, donde todo es nuevo, gloria a Jesús. A Israel le prometió esa tierra donde fluía leche y miel, donde había lo mejor de la tierra, gloria a Jesús. A nosotros nos ha prometido algo mejor. Pero ¿cómo estamos llevando nosotros nuestro proceso? ¿Cómo estamos llevando nosotros nuestro caminar hacia esa tierra prometida? Gloria a Jesús. A lo mejor, como dice en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos en estas promesas que el Señor nos ha hecho, nos alegramos en que tenemos una vida eterna, en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nos alegramos y nos gozamos en ello. Pero ¿qué pasa en estos momentos, como dice Pedro, cuando tenemos un poco de aflicción, un poco de enfermedad, un poco de escasez, un poco de cualquier cosa que nos pueda hacer falta, de cualquier cosa que necesitemos? ¿Cuál es nuestra reacción ante estas circunstancias de la vida del día de hoy en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la necesidad económica, física? ¿Cómo nosotros accionamos o reaccionamos ahora? ¿Nos quejamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos alejamos? ¿Culpamos a Dios? ¿Qué hacemos en nuestra realidad cuando nos viene el problema y la necesidad? Gloria a Jesús. ¿Cómo le estamos pidiendo al Señor que tenga misericordia? ¿O le estamos diciendo, Señor, tú tienes la culpa de todo lo que me pasa? ¿Es por tu culpa? ¿Es por la iglesia? ¿Es por el pastor? ¿Es por los hermanos? ¿O estamos reconociendo que hay un propósito, que hay un proceso que ciertamente tenemos que pasar, que tenemos que caminar este camino, que dice aquí que si es necesario a algunos nos puede pasar, tal vez no a todos, pero que si es necesario que a mí me pase, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Qué voy a hacer yo? Si me viene un problema, si me viene una necesidad, ¿me voy a alejar de Dios? ¿Voy a dejar a Dios por un lado y me voy a ir? Como les decía lo que dice el canto, que en mi proceso todos se fueron, pero a veces en el proceso no es que se vayan todos, sino es que me voy yo. ¿Por qué? Porque me alejo, porque no quiero saber nada de nadie, porque no quiero que nadie sepa de mí, porque no quiero hablar con nadie, ni siquiera con Dios. Me alejo y después culpo a los que no me encontraron cuando me buscaron, o culpo a quien sea menos a mí misma, gloria a Jesús. Yo creo, hermanos, que como les decía, esta historia del pueblo de Israel no quedó ahí solamente para leerla y para decir, ay, cómo sufrieron o ay, cómo fueron rebeldes, sino que es como un espejo para nuestras vidas, para ver cómo nosotros estamos delante de Dios, cómo nosotros estamos actuando, si estamos actuando igual que ellos. Es verdad y ciertamente que ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y que con la sangre de Cristo somos nuevas criaturas y todo queda atrás, y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no abusemos de la gracia, hermanos. No abusemos de la gracia, porque si el Señor castigó a su pueblo amado, a ese pueblo que amó, a ese pueblo que sigue amando, gloria a Jesús, también nosotros vamos a recibir justa retribución de nuestros actos. No nos confiemos de que estamos en la gracia. No tengamos en poco, no pisoteemos la sangre de Cristo con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros hechos, gloria a Jesús. Consideremos, gloria a Jesús, el sacrificio del Señor que hizo por nosotros. Tengamos en cuenta, gloria a Jesús, que como dice la palabra, que tenemos que ser probados, gloria a Jesús.
Dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Qué fácil es alabar a Dios, ¿verdad? Como dice el canto, cuando todo nos va bien. Pero cuando no nos va bien la cosa, ahí es cuando viene el reniego, ahí es cuando viene la desesperación, ahí es cuando viene ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Todo yo. Ahora sí estamos como los niños, otra vez yo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Dice, cuando aquí dice que tenemos que alabar al Señor, gloria a Jesús, que glorificar su nombre, que Él vea en nosotros que realmente somos diferentes, que realmente, gloria a Jesús, no nos movemos por nosotros mismos, sino que nos mueve Él, que Él es el que nos motiva, que Él es el que nos hace, gloria a Jesús, que sintamos esos ríos de agua viva, que sintamos su presencia, que es la que nos fortalece, que es la que fortalece nuestra alma para poder alabarle. Razón tenía el salmista cuando decía, bendice alma mía Jehová, alaba alma mía Jehová. Hablaba con su alma y le decía, hazlo, hazlo, porque de ti misma no va a salir, pero hazlo. Una oración que nos cueste, una alabanza que nos cueste. ¿Y cuándo es cuando cuesta? Cuando no nos sentimos bien, cuando tal vez nos duele la cabeza, cuando tal vez estamos cansados, cuando tal vez no tenemos ganas. Eso es la oración que cuesta, esa es la alabanza que cuesta. Cuando todo va bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién no puede alabar al Señor? ¿Quién no puede levantar las manos? Todos queremos hasta brincar, hasta correr. Pero cuando nos duele el callo, cuando nos duele la uña enterrada, no queremos ni movernos, gloria a Jesús, ni que nos vean, porque me lastiman, gloria a Dios, aleluya. Pero hermoso es el Señor, amén, que Él nos ama, que Él nos conoce, que Él sabe la necesidad que hay en nosotros y nos entiende. Y también, gloria a Jesús, está allí dispuesto para ayudarnos, dispuesto para bendecirnos, dispuesto, gloria a Jesús, para que cambiemos nuestra actitud con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Alabado Cristo, aleluya. Así es de que el Señor cumplió su promesa al pueblo de Israel y el Señor va a cumplir la promesa que nos ha hecho a nosotros también. No solamente el de llevarnos a la vida eterna, de darnos una vida mejor allá en el cielo, pero también aquí en la tierra, gloria a Jesús. Si el Señor te ha prometido algo, créelo, hermano. Créelo que el Señor te lo va a dar. Créelo que el Señor te lo va a dar, gloria a Jesús. Si el Señor te lo ha prometido, Él te lo va a dar. No sé qué, no sé si es una promesa, no sé si son 2, no sé si son 5, pero cree que el Señor te lo va a dar. No hagas como este pueblo que el Señor les dijo, vayan y peleen, porque yo voy a estar con ustedes, y ellos no creyeron, no fueron. Y después el Señor les dijo, no vayan porque yo no voy a ir con ustedes. Y fueron y pelearon. Y dice la Biblia que salieron y regresaron como avispas espantadas porque no pudieron porque Dios no iba con ellos. Si Dios te dice que avances, avanza. Pero si Dios te dice que esperes, espera. Gloria a Jesús, aleluya. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y cuando Él va con nosotros, gloria a Jesús, no importa cómo se vea la tempestad o las circunstancias, no importa cómo se vea, caminemos en fe, gloria a Jesús. Caminemos, gloria a Dios, creyendo, gloria a Dios, aleluya, de que el Señor está con nosotros. Alabado Cristo, aleluya. Es necesario, amén, que creamos a la palabra del Señor y que sepamos bien que nuestro Dios es grande y poderoso. Que no nos entre la duda, que no nos entre el temor, gloria a Jesús, porque ellos perecieron por incredulidad. Y dice la palabra del Señor que el que no cree no va a agradar al Señor, gloria a Jesús. Es necesario que creamos a todo lo que el Señor nos dice, a su palabra completa, gloria a Jesús. Es necesario que creamos, amén. Así que consideremos eso, hermanos, y esforcémonos cada día. No importa cómo esté el camino, cómo se ve el camino para llegar del punto A al punto B, sigamos avanzando. A veces vamos en subida, a veces vamos en bajada, pero hay que seguir caminando, gloria a Jesús. Y no murmuremos, amén, porque el Señor lo está apuntando todo, gloria a Jesús. El Señor está apuntando todo en ese libro y que Dios tenga misericordia de muchos de nosotros, amén.
Gloria a Jesús, aleluya. Sí, gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga mucho. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos acordándonos de todas sus promesas y guardando todos sus mandamientos. Amén. Gloria a Jesús.